Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos una semana más para seguir aprendiendo cómo hacer una canción. ¿Recordáis? La semana pasada hablábamos de las voces, cómo manejar las voces, cómo grabarlas. Y hoy vamos a hablar de la estructura y los arreglos. Y va a ser pues de nuevo con nuestro amigo profe de lujo David Amo, que va a estar aquí en nada. Así que, ¿preparados, listos? ¿Ya? David, una semana más. ¿Cómo Aquí estás? estamos. ¿Cómo Muy te ha ido la bien, semana? muy bien. Como siempre, bien. Fantástico, pues es que tú siempre estás bien y eso es fantástico, nos transmites una energía fantástica. Energía y conocimientos. Eso espero, Seguimos, eso como espero. decía al principio, aprendiendo cómo hacer un track, ¿no? ¿Qué Exacto. vamos a hacer hoy? Hoy vamos a explicar un poquito cómo podemos, de todo lo que hemos ido haciendo estas últimas sesiones, pues estructurarlo un poquito, añadir algunos arreglos y ya está. Por ahora, eso es lo que haremos hoy. Vale. La semana que viene daremos ya el último paso, ¿verdad que sí? Pasaremos ya A la mezcla y el mastering. y el mastering. Estamos a puntito de acabar el track, así que vamos a seguir. Arreglos y estructura aquí con David Amo ahora en nada. Pues bien, estamos aquí para ir finalizando este track que hemos ido haciendo a lo largo de estas últimas sesiones. Tenemos aquí unos cuantos equipos que utilizaremos y os voy a empezar a explicar un poquito cómo está todo montado. Básicamente tenemos, como siempre, una tarjeta o una interfaz de audio, en este caso la Focusrite. Esta interfaz de audio nos va a permitir, lógicamente, escuchar lo que estamos haciendo en nuestro ordenador y además capturar los instrumentos externos, los instrumentos hardware. Tenemos aquí un Novation Circuit que lo vamos a utilizar para añadir algunos arreglos. También tenemos el Arturia Mini Brute o Mini Brute para también añadir algunos pequeños adornos. Después tenemos el Drum Brute. En este caso no lo vamos a utilizar. Sí que es cierto que lo hemos utilizado para generar partes de la base rítmica, pero para hoy, para arreglos, en principio lo vamos a dejar aquí, y si es necesario lo vamos a utilizar para alguna que otra percusión. Tenemos también el Beatstep Pro, que lo podemos utilizar para, por ejemplo, añadir alguna especie de arpegio para estos arreglos. Y después tenemos el Mini Lab, también de Arturia, que lo podemos utilizar como teclado controlador MIDI para disparar sintetizadores internos o también para dispararlo tanto al circuit como al Mini Brute. Esto ya es cuestión nuestra. Todo esto está conectado, lógicamente, al ordenador. En principio tengo el circuit, tengo el Beatstep Pro y el Mini Lab directamente a un hub USB que va conectado al ordenador. Y el Mini Brute también está conectado al ordenador y finalmente la tarjeta de audio también lo tenemos conectada por USB a nuestro ordenador. Como software ya sabéis que estamos utilizando Bitwig Studio para ir generando toda esta canción. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a ver en nuestro software lo que tenemos hecho hasta ahora, escucharemos un poquito y lo que haremos es una pequeña estructura de todos estos sonidos que tenemos, pues ir estructurándolos para ir generando una canción, ¿de acuerdo? Así que vamos al software, vamos a Bitwig Studio, aquí lo tenemos todas estas partes que hemos ido generando, esto es la base rítmica, que está todo en una pista de grupo, está todo aquí.
tenemos las melodías, que también están en una pista de grupo. Aquí hay un efecto de sintetizador y aquí debajo está una pequeña voz que grabamos en la última sesión. Esta pista de voz la podemos eliminar porque no la vamos a utilizar. Y justo aquí también tenemos nuestra voz también con unos efectos que ya veremos si la utilizamos o no, o a ver qué hacemos. Justo aquí arriba tenemos 3 pistas que nos van a permitir disparar o enrutar la señal de MIDI, ya sea de nuestro Minilab MK2, por ejemplo, hacia, en este caso, Circuit. Y aquí debajo nos va dirigido a MiniBrute gracias a este plugin incorporado en Bitwig Studio que se llama HW Instrument y nos va a permitir pues, dirigir pues, la señal de MIDI hacia el equipo que nosotros le digamos aquí en este menú desplegable. Después justo aquí debajo, donde pone MiniBrute, esto es la entrada, son audio inputs de la tarjeta Focusrite, que yo he renombrado. Recordamos que hay que ir a comando coma, accedemos en preferencias, hay que tener los controladores en esta pestaña de controladores, lógicamente hay que visualizar si realmente están bien conectados o no, y en audio, aquí tenemos el input device y el output device con la Scarlett 18i8 por USB, que es la Focusrite. Y aquí en input bases tenemos el MiniBrute, el DrumBrute y el Circuit, y cada uno entra por una entrada, este por la 5, la 6 y la 7. Todo esto podemos configurarlo a nuestra manera. Esta es la que he configurado yo ahora mismo y es la que vamos a utilizar. Así que ya tenemos todo esto, siempre hay que hacer un repaso de todas estas conexiones cada vez que trabajemos. Y ahora bien, ¿cómo hacemos una estructura? Pues bien, en principio hay muchísimas formas de hacer una estructura de una canción. Podemos empezar por base rítmica, podemos empezar por melodías, podemos empezar por lo que queramos, pero a partir de ahí hay que empezar a estructurar. ¿Cómo estructuramos? Bien, podemos estructurar conforme vayamos añadiendo instrumentos, por ejemplo, o como vayamos sintiendo que tiene que evolucionar la canción. Pero en el caso que no sepamos cómo generar una estructura, lo más fácil y lo que siempre recomiendo es seleccionar una canción de referencia. Cualquier canción de referencia que nos guste, que veamos que funciona en pista o realmente que nos transmita algo interesante, la podemos seleccionar y insertar directamente a una pista nueva de Bitwig Studio. Es decir, tenemos nuestro proyecto que estamos haciendo, lógicamente, y en una pista de audio nueva insertamos esta canción de referencia. Lo que sí que hay que hacer es que esta canción de referencia esté perfectamente alineada a nuestra línea de tiempo de compases, es decir, que vaya al mismo BPM de proyecto que estamos trabajando, porque si no, no podemos seguir la estructura. Una vez tenemos la canción al mismo BPM, es decir, que siga la misma estructura de compases, podemos ver perfectamente las características de esta canción, es decir, la estructura de esta canción, y podemos ir copiando la estructura, es decir, si empieza sin bombo, pues hacemos también que empiece sin bombo nuestra canción. Si entra un bombo filtrado, podemos hacer que entre otro bombo filtrado y ir llegando, o sea, pasar toda la intro de esta canción hasta llegar al momento que empiece con un bombo, un bajo o lo que sea de la canción de referencia y hacer exactamente lo mismo. No quiere decir que tengamos que copiar toda la canción, sino que copiamos la estructura, porque nuestro bombo va a ser diferente, nuestros bajos van a ser diferentes, nuestros platillos también, nuestros sonidos serán muy distintos a la canción de referencia. Lo único que nos vamos a fijar es el hecho de la estructura. Así que, aunque copiemos de estructura, estamos creando otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver una canción con otra. Eso hay que tenerlo muy claro, a no ser, lógicamente, que estemos copiando los mismos sonidos, está claro. Pero se trata de seleccionar una canción de referencia y seguir paso a paso esa estructura. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos ir practicando, ir viendo exactamente
distintos tipos de estructuras. Por eso es esencial que vayamos practicando esto con distintas canciones y ver estas estructuras de estas canciones. Y cuando hayamos visto muchísimas estructuras de canciones, podemos ya generar nuestra propia estructura de canción y sin necesidad, lógicamente, de insertar una canción de referencia. Pero eso sí, está claro que si no tenemos mucha idea, lo más fácil es lo que siempre digo: canción de referencia y copiar exactamente la misma estructura. Si el parón dura, pues no sé, 30 compases o 32 compases, pues hacer la misma longitud de parón de la canción. Si la canción dura 5 minutos, pues intentar hacer también nuestra canción de 5 minutos, pues para eso, para ir aprendiendo cómo estructurar nuestra propia canción. Así que vamos un momentito aquí a Beatbook Studio y os voy a explicar uno de los trucos que se utilizan si no queremos copiar ninguna estructura. Y se trata de lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de zoom por aquí. Normalmente, voy a hacer un poquito zoom en la base rítmica. Y aquí tenemos bombo filtrado. Normalmente, si nos fijamos en la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Sabemos que esto de aquí es un compás. Del 1 al 2, esto es un compás. ¿De acuerdo? Estamos trabajando, lógicamente, a 110 BPM, que es la canción que hemos empezado a hacer, y a 4x4, significa que hay cuatro notas negras en un compás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, del 1 al 2, esto es un compás, y lo que se suele hacer son uniones o conjuntos de 4 compases, que es lo que tenemos aquí, en esta caja. ¿De acuerdo? Y también lo tenemos en el bombo filtrado, lo tenemos en el clap, etc. Y estas uniones de 4 compases las podemos utilizar para hacer estas estructuras. Pero yo siempre recomiendo, en vez de utilizar las de 4, utilizar 8, es decir, el doble. De esta manera tenemos uniones. Por ejemplo, voy a unir esta caja, voy a seleccionarlo, voy a hacer comando J para unirlo. Es cierto que aquí falta un pelín porque lo cortamos el otro día, y aquí también, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un movimiento de todo esto, voy a seleccionarlo todo, y lo vamos a mover hacia la derecha, lo dejaremos por aquí, y todo esto voy a moverlo, más bien copiarlo, con el Alt, y ya tenemos esta copia de aquí, y vamos a hacer que estas partes lleguen hasta el final. Esto de aquí había más información, esta también, y esta también. Perfecto. Vamos a escuchar este trocito de aquí. Recordamos que aquí hay 8 compases. ¿De acuerdo? Ahora únicamente tenemos la base rítmica, no hay nada más en esta parte de aquí. Perfecto. Pues bien, lo que vamos a hacer es hacer partes de 8 compases 2 veces. Por lo tanto, duplicamos esta parte de aquí. Voy a deseleccionar el bucle de reproducción. Perfecto. Y cada dos partes, ¿vale? Que esto lo podemos llamar patrón, pues cada dos ir añadiendo alguna cosa nueva. O cada patrón añadir una cosa nueva. Esto ya es a gusto de cada uno. En este caso podemos añadir, después de un patrón, otro patrón más. Algo nuevo en esta parte de aquí. Por ejemplo, podemos ir a buscar un sintetizador o alguna parte melódica de la que hicimos el otro día. Vamos a ver qué tal es esto de aquí. Voy a duplicarlo. Esta es la melodía. Vamos a ver esta de aquí. La duplico. Vamos aquí. Es una subida de un efecto.
Perfecto. Y ahora podríamos buscar, no sé si lo inserté el otro día, creo que no. No. Vamos a buscar un crash en nuestros sonidos. Vamos a buscar un crash. A ver este. Vamos a buscar otro. Este, por ejemplo. Y lo vamos a añadir justo a una pista nueva. Vamos a ubicarlo por aquí. Justo aquí nos aparece una línea blanca, que esto significa que va a generar una pista nueva. Por lo tanto, incluso podemos añadir también el crash al inicio, y de esta forma vamos viendo cómo nos va marcando los distintos patrones. Así que empezamos así. Voy a bajar un poquito el volumen de este crash. Empezaríamos la base. Esto sería un inicio. Ahora viene el crash, nos marca el siguiente. Y nos marca que ya entra un sonido distinto, que es este sonido que tenemos aquí. Perfecto. Aquí podríamos utilizar la voz también. Vamos a copiar esta parte de voz. La voy a mover hacia aquí. La ubico aquí. Perfecto. Y aquí empezamos ya. En esta parte marcamos también con el crash para tener referencias. Voy a seguir moviendo todo esto. Vamos a mover todas estas partes hacia la derecha. Un segundo. Vale. Pues podemos seleccionar esta parte de aquí. Voy a duplicar y a ver cómo queda. Y seguimos igual. Hemos empezado con un patrón de 8 compases, seguimos con otro patrón de 8 compases, hemos añadido un sonido nuevo y aquí empezamos con otro patrón de 8 compases con más sonidos, ¿de acuerdo? Y podemos duplicar con comando D, podemos utilizar la referencia del crash, perdón, que acabo de hacer un loop. Y aquí en el segundo patrón podemos empezar a añadir más sonidos. Por ejemplo, podemos volver a añadir este sonido. Eso sí, voy a alargarlo desde aquí. Y vamos calculando el tiempo también, ahora estamos a 1 minuto, más o menos. Y este tiempo estaría genial, pues empezar ya como un pequeño parón antes de que entre pues algo más importante. Así que podemos buscar este sonido de aquí, que sería este de aquí, que sería la continuación. Vamos a hacer un duplicado del crash otra vez. Vamos a posicionarnos por aquí. Esto sería un parón antes de que entre todo y podemos hacer únicamente un parón de estos 8 compases. Vamos a eliminar información, es decir, de esta parte. Eliminamos información y buscamos qué es lo siguiente que podría entrar. Y lo siguiente que podría entrar, voy a mover esto un poquito más hacia la derecha otra vez. Esto es para
tenerlo como referencia e ir seleccionando partes y copiar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, toda esta parte, todo esto, y escucharemos a ver cómo queda. Voy a seleccionar esto de aquí. Uy, perdón. Ahora sí. El circuit aquí es demasiado, voy a cortarlo. Voy a cortar esta parte. Y ahora sí seleccionamos todo esto. Y lo voy a duplicar. A ver cómo estamos aquí. Un poco más hacia la izquierda, que es donde acaba el sonido. Aquí está. Vamos a escucharlo. Incluso podríamos dejar algunos claps, por ejemplo, a ver. Y algunas cositas más. Perfecto, vamos a utilizar el crash para ir marcando. Así que tenemos, como he dicho, estructura de 2 en 2, es decir, aquí tenemos un patrón de 8 compases, otro patrón de 8 compases, en el cual hemos añadido un sonidito más. Empieza con un bombo, patrón de 8 compases, no hay nada en este segundo crash nos marca el segundo patrón, que sería todo esto. Pues añadimos el sonido, otra vez, este sonido del sintetizador circuit. Empieza ahora un pequeño parón de 8 compases, ¿de acuerdo? Y empezamos otra vez aquí con otro patrón exactamente de 8 compases, ¿de acuerdo? Y vamos siguiendo con esta estructura de 2 en 2, así que podemos ir seleccionando todo esto, duplicar, comando D, para ir generando estructuras de 2 en 2. Y en cada una podemos añadir un sonido nuevo, o en cada dos, cada uno que decida cuándo quiere hacerlo. Vamos a escuchar hasta ahora todo esto. Voy a hacer un play. Antes de hacer un play voy a mirar un momento el máster. Creo que no había nada. Voy a utilizar el limitador, el Pitch Limiter, que viene con Bitwig, por si acaso. Y ahora sí vamos a escuchar todo esto que tenemos hecho y a ver cuánto tiempo tenemos hasta ahora. Va entrando todo, lógicamente, poquito a poco. Aquí añadimos más pistas. Lógicamente podríamos hacer cambios aquí a los finales de patrón. Creo que el crash sigue demasiado alto, vamos a bajarle un pelín más de volumen. Y ahora viene aquí el primer parón. Y aquí ya empiezan más cositas. Incluso podemos eliminar estos platillos, a ver qué tal. Aquí en esta parte podemos también eliminar una parte de bombo.
Perfecto. ¿Qué podemos añadir más por aquí? Pues, por ejemplo, podríamos seguir con toda la base, todo esto que está sonando. Voy a mover todo esto hacia la derecha. Por aquí, bueno, quizá un poquito más, porque haremos más estructura. Así que podemos seleccionar todo esto que tenemos, todo esto de aquí, lo duplicamos, volvemos a duplicar otra vez, ya tenemos 4 partes, y aquí podemos añadir esta parte, creo, de melodía, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar. Y la podemos dejar cada 2, por ejemplo. Para ir mostrando lo que va a entrar después. Y al final de todo también podemos utilizar, lógicamente, esta parte de voz para hacer el cambio. Y todo esto podemos ir recortando. Vamos a recortar estas partes para que se oiga solamente la voz. Y todo esto también podemos recortar. Vamos a seleccionarlo todo directamente y recortamos. Y a partir de aquí sí que podemos volver a copiar todo esto y haremos, por ejemplo, un parón. Voy a añadir también el crash para este parón. Vamos a escuchar. Todo esto lo voy a seguir llevando hacia la derecha. Y aquí voy a duplicar todo esto otra vez. Voy a escuchar un momentito esta parte. Y todo esto vamos a moverlo más hacia la derecha. Como veis, si utilizamos esta técnica de patrones, cada 2 patrones añadir algo, pues vamos generando estructura, lógicamente, poco a poco. Incluso podemos ir eliminando contenido. Por ejemplo, esta pista de aquí no se escucha, creo que la tenía silenciada desde el otro día, vamos a dejarla así, pero quizás el tom, podríamos eliminar estas 2 pistas, o sea, estos 2 patrones de aquí, y dejar estos 2 activos. Esto ya es cada uno como queráis, pero utilizando este truco de cada 2, pues en el segundo añadir algo nuevo, o después de cada 2, pues en el tercero añadir algo nuevo, es una manera muy rápida de ir gestionando esta estructura. Así que por ahora ya tenemos todo un inicio, que hasta aquí tenemos 2 minutos 37, como vemos. Todo esto va a ser un parón, y después de este parón podemos empezar con esta parte de aquí, que esta parte de aquí es la que teníamos el otro día ya hecha, la ubicamos justo aquí. Vamos a utilizar el crash para ir marcando también. No quiere decir que tengamos que dejar el crash todo el rato, o sea, podríamos también evitarlo, pero es una forma de ir visualizando dónde nos vamos encontrando en nuestra estructura. Después ya podemos eliminar crashes si tenemos demasiados, etcétera, etcétera. Vamos a seguir moviendo todo esto hacia la derecha. Esta parte lo que haremos es duplicarla toda otra vez. Nos falta el crash.
Vamos a dejar el crash aquí. Así que vamos a escuchar un poquito a ver cómo quedaría esto. Aquí vendría el parón. Vale, aquí sería todo el parón. Perfecto, y aquí podríamos utilizar otra vez la voz. Voy a hacer un poquito más grande esto para hacer la copia mucho mejor. Perfecto, y aquí podríamos añadir en el segundo los platillos. Y después podríamos seguir con esta parte, esto de aquí. Voy a duplicarlo. Duplico también el crash. Y esto también vamos a duplicarlo. Duplicamos. Perfecto. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que ir salvando. Voy a hacer un comando S para salvar el documento. Y ya vemos que estamos empezando a tener ya una estructura bastante definida. Estamos llegando al final de la canción, estamos a 4:50, ¿de acuerdo? Esto sería la parte inicial, que sería como una especie de intro, que sería todo esto de aquí. Hasta aquí, esto sería el primer parón pequeñito. Aquí tendríamos una parte importante de la canción. Esto sería la parte donde tenemos todo esto, sería el parón. Aquí empezamos otra vez la canción y ahora ya iríamos a hacer el outro, sería el final de la canción. Y una de las formas para hacerlo, todo esto lo voy a mover hacia la derecha, todo esto hacia aquí. Una forma es, por ejemplo, duplicar todo esto de aquí e ir eliminando contenido. Es decir, voy a duplicar esto de aquí, vamos a escuchar. Escuchar cada pista. Perfecto. Podríamos eliminar este sonido. Copiamos todo esto. Aquí podríamos eliminar. Este sonido también, este de aquí abajo. Y ahora podemos eliminar el bajo. Vamos duplicando. El bajo de aquí podemos quitarlo también. Y los platillos. Y todo esto duplicamos también. Y eso sí, en cada final o cada vez que haya un cambio, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, en el segundo patrón, podríamos pues o añadir algunos redobles de cajas o eliminar contenido de patrones. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar todo esto y eliminar una pequeña parte para que se note un poquito más el cambio. De esta forma, pues vamos avisando de lo que va a ocurrir. Y aquí en esta parte, por ejemplo, pues también vamos a eliminar contenido de todo esto. Eliminamos un trocito.
esta forma vamos, lógicamente, avisando de lo que va a ir ocurriendo. Y al final de la canción podemos acabarla con nada, o con un crash, o con algún efecto distinto. Esto sería lo más típico, acabar con un crash, pero podemos acabar con cualquier otra cosa. Así que esta es, voy a hacer un comando salvar. Esta sería una de las maneras, entre comillas, más fáciles de generar una estructura de canción. Es decir, tenemos compases, estos compases son uniones de, tenemos patrones, que estos patrones son uniones de compases, entonces podemos definir patrones que tengan 4 o 8 compases. Esto ya es cada uno que lo decida. Entonces, cada 2 patrones, ya sean de 4 compases o de 8 compases, pues cada 2 patrones ir añadiendo algo más, o en el segundo patrón. Esto ya es también cuestión de cada uno. Pero utilizando la técnica de 2 patrones, de 2 en 2, cada 2 patrones algo nuevo, pues podemos ir generando esta estructura de la canción de forma bien fácil. Es decir, cada vez añadimos un sonido nuevo o quitamos un sonido nuevo. Como veis, hemos generado un pequeño parón al inicio, un parón en el medio de la canción, y así vamos generando esta estructura poquito a poco. ¿Qué vamos a hacer más ahora? Pues vamos a generar algunos arreglos, ¿de acuerdo? Los arreglos en principio podrían ser como adornos, que podríamos generar un poquito más en la canción. Sí que es cierto que tenemos muchos sonidos, pero vamos a añadir algo, por ejemplo, en la parada. En la parada añadiremos alguna cosita interesante. Así que nos vamos a ir aquí a Bitwig otra vez. Ya vemos que tenemos muchísimas pistas aquí. Voy a hacer un minimizado del grupo. Voy a minimizar todo, así de esta forma lo vemos un poquito más claro. Y nos vamos a ir al parón de aquí. Y lo que voy a hacer es utilizar vamos a utilizar ¿este cuál es? Un segundo, doble clic, este es Mini Brute. No, vamos a utilizar ahora el circuit. Ahora sí. Y voy a seleccionar un sonido distinto. Vamos a ver este. Vamos a probar este. Vamos a utilizar esto de aquí. Intentaremos ubicar algunos acordes. Y lo que voy a hacer es subir el volumen. Lo voy a hacer con el limitador. Vamos a hacerlo con el limitador. Perfecto. Perfecto. Voy a utilizar el metrónomo para tener una referencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues voy a grabar esta secuencia. Voy a grabarlo aquí. Vamos a hacer una prueba a ver si me está entrando. Perfecto, me está grabando las notas, eso sí, pero lo que quiero es grabar directamente una pista de audio. Voy a hacer grabación de audio y aquí le voy a decir que entre el circuit. Perfecto. Así que voy a grabar esta secuencia, que es un pequeño arreglo de unos acordes.
y vamos a ello. Perfecto. Vamos a ver cómo ha quedado. Esta la voy a silenciar. Esto de aquí lo desactivo. ¿Dónde estás? Quiero desactivarte aquí. Mute. Voy a escuchar esto en solo, a ver qué tal. Perfecto, pues vamos a utilizar toda esta secuencia, la ubicaremos un poquito más hacia la derecha, vamos a ver desde aquí, voy a utilizar el metrónomo otra vez. Perfecto, la primera parte ya está correcta. Eso sí, voy a subirle un poquito más el volumen. Voy a utilizar el limitador, ya que lo tengo aquí a mano. Perfecto. Pues bien, vamos a ver cómo queda aquí. Vale, esto es, por ejemplo, arreglo 1. Sería una especie de acompañamiento. Vamos a ver cómo queda esto aquí en toda la canción. Voy a ir duplicando esta parte. Y esto vamos a añadir algunos crashes también por aquí para ir marcando dónde nos vamos ubicando. Dejamos aquí un espacio de parón. Incluso podríamos hacer que esta muestra, hacerla al revés. Y ahora voy a poner alguna cosita más de la base rítmica. Voy a utilizar, por ejemplo, esta caja de aquí, a ver qué tal queda. Los platillos. Esto lo ubicaremos más hacia la derecha. Vamos aquí. Perfecto. Vamos a ver si aquí voy a intentar hacer otra cosa. Vamos a mover esto de aquí. A ver con el mini brute qué tal quedaría.
Perfecto. Pues bien, ¿qué podemos hacer más? Pues alguna subida, por ejemplo, de la misma caja. Esta caja podríamos duplicar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este trocito. Voy a hacer un solo. Y esto lo voy a recortar. Y esta caja voy a intentar duplicarla. Vamos a duplicar un poquito por aquí. Esto lo voy a afinar un poco más. Duplicamos, duplicamos. Perfecto. Esto voy a unirlo, duplico, duplico, duplico. Voy a unir otra vez la caja, duplico todo. Todo esto lo uno, duplico, uno todo esto otra vez. Perfecto. Podemos utilizar ganancia para este clip. Por ejemplo, hacer podríamos subir cada uno de los clips y si no, utilizar el volumen de la pista, por ejemplo, la automatización de aquí. Vamos a subir desde aquí. Esto lo dejamos aquí. Y aquí podemos evitar esta caja al final. Quizá he subido demasiado el volumen. Aquí podemos hacer que baje un pelín más. La cuestión es que tengamos clara la estructura. Tengamos claro que antes de que entre cada cosa podemos hacer un recorte. Y ya veis que es bastante más fácil utilizar la técnica esta de los patrones. Vamos a hacer que se vea todo un poquito más. Vamos a eliminar todo. Perfecto. Y ahora sí estamos viendo toda la estructura de aquí. Perfecto. Vamos a escuchar este trocito. Muy bien, pues ya tenemos toda la estructura, tenemos un parón, habría que empezar a controlar volúmenes, por ejemplo, de este arreglo, de los sonidos, pero esto ya es cuestión de mezcla. Así que ya veis, hemos añadido un solo arreglo, no puedo añadir muchos más. Mi idea era hacer, por ejemplo, con el Beatstep Pro, hacer esto de aquí, por ejemplo. Os lo voy a mostrar por lo menos, para que veáis lo que se puede hacer. Voy a hacer un solo de aquí, esto va al circuit, este de aquí. Voy a hacer un play. Vale, mi idea era utilizar Beatstep Pro para enviar directamente al Mini Brute. Podríamos hacer, por ejemplo,
hacer cambios. Y esto sería un pequeño arreglo súper fácil de hacer únicamente utilizando el Beatstep Pro, que sería el secuenciador por pasos de este gran equipo, dirigido directamente a la entrada de MiniBrute. Y podríamos modificar directamente todo esto, todo el comportamiento de MiniBrute. Así que sería otra forma de poder añadir un arreglito más a toda la canción. Lo que me interesa también es que veáis la forma de hacer toda la estructura. Hemos dicho de 2 en 2 patrones, así que vamos estirando poquito a poco, vamos marcando con un crash cada 2 patrones para saber dónde nos ubicamos, y de esta forma es mucho más rápido y efectivo hacer nuestra estructura de canción. Así que ya veis, espero que hayáis entendido el concepto de estructurar, el concepto de arreglos, que sería añadir algunos sonidos más que acompañen en algunas partes de la canción todos estos sonidos principales que hemos ido utilizando, y con todo esto ya veis que hemos generado una canción bastante coherente. Sí que es cierto que hay puntos que parece que se vaya de tiempo, porque la mayoría de cosas que hemos tocado, las hemos tocado en directo, y al tocarlas en directo, pues siempre hay un pequeño delay. Con Bitwig no habría problema en arreglar eso, podríamos acceder directamente a las grabaciones de audio que hemos generado y mover con el time and stretch que viene incorporado en Bitwig, pues mover estas muestras de audio y afinarlas a los puntos exactos de los compases. Así que ya veis, una forma rápida de hacer estructuras. Si no lo veis claro, lógicamente, pues utilizar la otra técnica, que es coger una canción, seleccionar una canción, ubicarla en una de las pistas y copiar exactamente esa misma estructura. No copiar la canción, sino copiar la estructura de esa canción con vuestros sonidos, lógicamente. Así que ya veis, manera rápida de generar estructura y utilizar algunos sonidos para generar arreglos para toda esta canción que hemos ido haciendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿de acuerdo? Así que no os vayáis, vamos a pasar en unos segunditos a las preguntas de tutoría online, así que os espero aquí en breve. Muy bien, pues es el momento de las preguntas de tutoría online. ¿Vamos a ello? Y para eso llego yo, porque llego aquí cargada al oráculo de las preguntas. Venga, pues vamos a las preguntas. Ya sabéis que vamos a responder preguntas de los usuarios de tutoría online. Recordaros rápidamente que ya sabéis que, bueno, tanto en Sonic Awards como en diferentes establecimientos a lo largo de España y Sudamérica podéis adquirir las obras físicas, yo DJ3, yo Serato, yo Tractor, yo DJ Productor, que También. lo tenemos por aquí atrás. Pues no. Uy, no, Hoy pues no, lo teníamos. Estaba por aquí. Se nos lo han llevado ya. Es que se los llevan, si no nos los quitan de las manos. Que es un libro fantástico escrito por David Amo y con la colaboración de otros muchos artistas de renombre. Ya sabéis que también podéis adquirir los vídeos tutoriales, que en el caso de los libros físicos os van incluidos en el paquete y ahora los podéis adquirir independientemente, al igual que los ebooks. Ahora tenéis los libros en formato ebooks. Y además tenéis pues el campus de tutoría online, que si queréis pues entrar en un espacio donde vamos a compartir con los profes, con otros alumnos, y participar pues en los sorteos, participar en estos streamings y participar toda la semana, porque la vida en el campus es activa, pues ya sabéis que tenéis que dirigiros a Sonic Awards, tienda, y allí pues podéis adquirir tutoría online, que además, David, ahora se puede pagar por cuotas. Pues entonces me apunto. Pues ya está, hecho. Bueno, a ti te vamos a... Bueno, tú es que ya estás ahí metido, ya te apuntamos hace tiempo. Vamos a las preguntas. Vamos allá, va. Vamos a algunas de ellas, porque no nos va a dar tiempo a responderlas todas, pero ya sabéis que los usuarios de tutoría online, pues tenéis también esta ventaja, que durante toda la semana vais a recibir respuestas
a vuestras preguntas, vais a poder formular más. Y bueno, poneros a trabajar, ¿no? Intentar lo que de eso se trata, Claro. ¿no? Clase y práctica, clase y Exactamente. práctica, ¿verdad? Vamos a ello. Va. Ya se me... ahí va. Vale, empezamos por Fede Páez. Hola, David. No es por ti, pero me han quedado dudas. No es por ti, me Bueno, imagino que quiere a decir ver. que tú explicas muy bien, pero que Fede necesita un poquito más de aclaración, ¿no? ¿Qué son los arreglos? ¿Efectos? ¿Qué son los arreglos y efectos? A ver, hay muchas maneras de entender los arreglos. Básicamente, yo siempre digo que los arreglos, o sea, la melodía, por ejemplo, de una canción es lo principal, lo que se te queda realmente de esa canción, ¿de acuerdo? A partir de ahí, todo lo demás que acompaña, para mí son arreglos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier sonido que acompañe a esa melodía principal, pues es un arreglo. Entonces, creo que es más fácil de entender así. Es decir, melodía principal es lo que tarareamos directamente, lo que se conoce más de una canción, y los arreglos es todo lo que acompaña a esa melodía principal. Muy bien. Jesús Sánchez Moreno. ¿Cómo se trabajan los tonos con los arreglos? Muchas gracias. Pues eso depende de muchas cosas, porque podemos trabajar con melodías que estén afinadas a un tono, pero los arreglos podemos utilizar otros tonos de esa misma escala que van bien con esa melodía, lógicamente. Eso ya es cuestión de cada uno. Realmente aquí sí que entra mucho más la teoría musical, es decir, si estamos trabajando dentro de una escala, a una tonalidad, pues bien, pues las notas que estén dentro de esa escala serán las que podemos utilizar para los arreglos, aunque, como siempre digo, probar cosas nuevas siempre es bueno, y podemos combinar tonalidades de escalas distintas, que muchas veces no es correcto, pero quizás suene bien. Correcto. Entonces, Y hay ejemplos de ello, sí, además, ¿no? hay muchos ejemplos, muchísimos. Por lo tanto, realmente deberías estudiar teoría musical, de cómo funcionan las escalas, qué notas están dentro de cada una de estas escalas, y cómo poder pues eso, combinar escalas. Y lo más fácil es seleccionar una escala, una tonalidad, y saber qué notas entran dentro de esta tonalidad, en esta escala, y a partir de ahí puedes utilizar solamente esas notas. Y de esta manera tendrás una melodía, y los arreglos que utilices, utilizarás las mismas notas y no te equivocarás. Claro, claro. Lucía Sebastián, ¿cuántos arreglos se le ponen a una canción? ¿Hay que cargarlo mucho? No, a ver, todo depende, como siempre digo, depende de lo que queráis buscar. A lo mejor una canción con una melodía principal de un piano acompañada de unas cuerdas ya es suficiente, ya transmite esa emoción que queréis dar. Una canción con 1000 arreglos también es válida, ¿por qué no? O sea, podemos poner arreglos de todo tipo, arpegios, cuerdas, lo que sea. Entonces, depende del tipo de estilo musical y de lo que tú estés buscando en transmitir, lógicamente. Y bueno, aquí vamos un poquito también a aquello de menos es más, ¿no? A veces sí, a veces menos es más, lógicamente. A veces. Chema Mamío, pero un patrón, ¿cuántos compases son? Un patrón pueden ser los compases que tú quieras, realmente. Lo normal es que un patrón sean de 4 compases o de 8 compases. Entonces, también se le puede llamar de 16 golpes, o sea, patrones de 16 golpes o de 32 golpes, es decir, que tendríamos 16 bombos dentro de un patrón o 32 bombos dentro de un patrón. El patrón lo defines tú, es decir, hay equipos, por ejemplo, por ejemplo, el Drum Brut, dispones de un secuenciador por pasos de un compás, ¿vale? Entonces, este compás puedes utilizar patrones de varios compases, lógicamente. Entonces, en principio, aquí lo ponen en bits, ¿vale? 16, 32, 48 o 64 golpes por patrón. Así que tú puedes decidir la longitud de ese patrón, ¿vale? Lo mínimo son 16 golpes, que serían 4 compases, ¿vale? Cada compás son 4 golpes, 4 por 4, 16. Por lo tanto, lo mínimo de un patrón serían 4 compases. Diego
El bigotes. ¿Recomiendas alguna máquina en concreto para los arreglos? Eh, Cualquier sintetizador. Se puede utilizar Novation Circuit, que tiene muchísimos presets ya preinstalados. Con Mini Brute no es que sea más complicado, sino que tardas un poquito más en generarte tus sonidos, pero cualquier sintetizador nos puede servir para generar estos arreglos sin ningún problema. Walter Guerra. Hola, maestro. Walter también es habitual en los Sí. streams. ¿Puedo pasar de los efectos y ecualizar y controlar volúmenes solo? O sea, pasar. Puedo pasar de los efectos, que significa evitarlos, supongo. Evitarlos, entiendo, ¿no, Y Walter? ecualizar. Y controlar Y volúmenes. ecualizar y controlar volúmenes, entiendo que es, ¿puedo pasar de los efectos y Vale. dedicarme solo a ecualizar y controlar volumen? Depende de muchas cosas, claro. Pero- Sí que puedes pasar, lógicamente. Yo realmente no he añadido muchos efectos en toda la canción y tampoco he ecualizado mucho todavía. Para eso está la siguiente clase, la siguiente que haremos, Y última, bueno, Sí. no última de Streamings and Wars, pero sino sí de la última. creación del track. Ahí. Pero sí que es cierto que puedes evitarlo perfectamente. Si utilizas dos sonidos solamente en una canción, un piano y una cuerda, por ejemplo, sí que es cierto que podrías evitar de ecualizar los dos sonidos y pasar de efectos, claro que sí. Pero ya es cuestión de cada productor y ingeniero de decidir qué es lo que quiere ecualizar y lo que no, y si realmente suena en conjunto todo bien en cualquier tipo de equipo, lógicamente. Siempre creo que hay que ecualizar un poquito, por lo menos. Sí, ¿verdad? Miguel Trigueros, ¿hay algún aparato para hacer la estructura más fácilmente? Que yo sepa, no. Siempre buscando lo fácil. Sí, ¿eh? sí que es cierto que hay softwares que sí que te hacen canciones enteras. O sea, y te generan todo, incluso las melodías. Lo que pasa es que sí que tienes que darle las tonalidades de cada parte. Pero lo más fácil es que la generes tú. O sea, tú tienes que transmitir una cosa, una emoción, por lo tanto tú eres quien debe estructurar la canción para ello. Para eso sirven las estructuras. Otro conocido, Venga, DJ Júpiter. Júpiter, me Ya, gusta. ya estoy aquí otra vez, dice. ¿Cuánto recomiendas que dure una canción? Gracias por la clase. Pues también lo que queráis. Es que depende de... Pensar una cosa, en la radio las canciones cada día duran menos. Antes eran 3 minutos y algo, pero es que ahora ya son 2 minutos y algo, pero es que muchas veces son 2 minutos y van directas al grano. Y creo que van a durar menos todavía. Entonces, cada vez las canciones ocupan muchísimo menos, van directas al grano, te muestran lo que tienen que mostrar y ya está. Pero claro, estas son las canciones comerciales. En discotecas, si tienes que pinchar una canción, sincronizarla con otra canción y hacer tus mezclas, pues lógicamente añadirás un poquito más por delante y por detrás de la canción. Pero ya es cuestión tuya, si haces canciones de estilo ambient, lógicamente van a durar un poquito más. Si son canciones comerciales para radio, van a durar un poquito menos, lógicamente, para que vayas directo al grano, y eso ya es cuestión de lo que tú decidas, lógicamente. Bueno, y vamos a acabar hoy la serie de preguntas con A, que creo que serás de Antonio. Antonio Llegado Ríquez. Antonio o Arturo o No bueno, lo sé. las posibilidades. A ver Son si nos lo infinitas. aclaras. Son infinitas, Son eso. infinitas. Nos dice, ¿el beatstep sirve para la estructura? El beatstep para la estructura, no. El beatstep sí que es cierto que podemos disparar muchas cosas para generar estructuras, pero realmente no la genera, así como así. O sea, hay que generarla nosotros mismos. Nosotros podemos decidir cómo hacerlo, pero no es una herramienta que realmente sirva para generar estructuras enteras, ¿de acuerdo? Pero sí que nos puede servir, lógicamente. Estamos disparando, es un secuenciador, por lo tanto, como secuenciador estás creando ya algo. Por lo tanto, estás creando una estructura. Lo que pasa es que tú tienes que decidir cuándo disparas, cuándo no, etc. Muy bien, y hay muchas más preguntas, David, pero como siempre, pues las iremos respondiendo a lo largo de la semana. Ya lo sabéis, que si queréis participar en este entorno
y poder volver a contactar con David y con el equipo de profes y con otros alumnos y seguir durante toda la semana pues practicando, aprendiendo y teniendo soporte para ello, pues ya sabéis que en tutoría online, en sonicawars.com/tienda, podéis entrar en este campo de amigos. Y, amigos, hasta aquí hoy, ¿no? Hemos acabado, esperamos la siguiente, que es cómo hacer un track, mezcla y mastering. Pues ya está, dicho está, lo dice David. Y con David será, así que hasta la semana que viene y que tengáis un feliz fin de semana. Chao.